La oración de Ana. Recuerden que estamos ahí en 1 Samuel 2 y el día de hoy vamos a repasar del 2 al 11, que ya es la parte final, la oración de Ana. Miren, a manera de repaso, la semana pasada, así brevemente, ¿se acuerdan? Estuvimos viendo un poquito del regocijo del creyente, el poder del creyente. En un solo versículo viene esto, que es el 2:1. La supremacía del creyente sobre sus enemigos, hablamos de esa parte también, y nos enfocamos la clase pasada en el gozo de la salvación, el porqué de la necesidad de la salvación y a qué nos lleva esa parte de la salvación. Y el día de hoy vamos a partir del 2 hasta el 11, el cual voy a leer. Síganlo con su vista ahí en sus Biblias. Yo leo la versión Reina Valera, recuerden, que dice así: no hay santo como Jehová. Ya de inicio, el parteaguas es el atributo principal de Dios. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado luz a 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Miren, con esto concluye la historia. A partir de ahí ya el libro de Samuel se vuelve histórico, cargado de mucha teología y mucha cristología, de figuras previas a Cristo y también de historias de héroes de la fe, como la principal que tenemos en el libro, que es la de David. Miren, el primer punto que vamos a estudiar es que el creyente tiene todo en Cristo. Según lo que Ana nos está diciendo en su oración, motivada por el agradecimiento de que Dios le había cumplido ese favor a ella, después de tantos años, sufrimiento, atropello, todo lo que ya estudiamos, sabemos que dice Ana en su cántico, lo primero: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Yo les pregunto algo. ¿Hay manera, según esto que acabo de decir Ana en general, que acabamos de leer, hay manera de que el hombre pueda salir de sus problemas gracias a su dinero, a sus casas, a sus conocidos? ¿Cuántas veces no conoces tú una persona que está metida en un broncón y que por más amigos que tenga, por más conocidos que tenga, supuestamente poderosos, por más personas que conozca en general, no puede salir de ese problema? ¿Por qué? Porque Dios lo determinó. La semana pasada vimos un poquito de esa parte del control de Dios absoluto sobre todas las cosas, y de hecho en esta predicación se rescata un poquito de eso, porque Ana vuelve, y no es que redunde, lo vamos a entender, no es que redunde, es que vuelve a enfatizar el por qué es importante recordar siempre que Dios lo tiene todo bajo control. Y pareciera algo que constantemente se menciona en la iglesia, que Dios lo tiene todo bajo control, pero ¿qué otra cosa podríamos predicar con el respecto incluso de la oración de Ana, de cualquier situación que hubiera en la Biblia, si no fuera porque efectivamente Dios tiene el control de todo? Entonces, si no hay santo como Jehová, ¿se acuerdan que es el principal atributo? ¿Quién me quiere decir? Esto es estudio, no necesariamente es un monólogo. ¿Quién se acuerda de por qué es el principal atributo la santidad? ¿Qué derrama a partir de la santidad? ¿Sí se acuerdan? ¿Han repasado un poquito de eso? Teología propia. La santidad es el principal atributo de Dios. Y si es santo, la forma de la teología es que la santidad es la suma de todas las excelencias morales y éticas, ¿se acuerdan? Es decir, si es excelente moralmente, se vuelve perfecto, y siempre hablamos de eso, siempre se lo estoy repitiendo, deben tenerlo mucho en mente.
Y aquí lo estamos viendo, la importancia de la santidad es esa perfección de Dios, que Dios no se equivoca. Y si Dios es perfecto, no se acaba, eso lo vuelve eterno, porque es perfecto. Entonces, Ana empieza diciendo, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, porque no hay nadie que se compare. Entonces, no es una exageración. Vamos a leer el Salmo 34, del 4 al 13. Yo se los leo. Que dice así: busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Estas palabras de los salmos están cargadas de teología. Los salmos no son solamente himnos, cantos, sino que en general son pequeños compendios de teología en realidad. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. El creyente no, en los hechos, que sabe que la guerra final no está ganada contra Satanás, sus ángeles y su propia carne, sabe que está libre de todos esos temores precisamente porque la guerra ya se ganó. Tal vez no la batalla, pero sí la guerra. Los que miraron a Él fueron alumbrados. ¿Cómo puedes mirar hoy en día a Dios? A través de las Escrituras. Y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová, que es Cristo, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Qué es acampar? Que está de centinela, no se separa. Como tu hijo cuando está bebé, que no puedes ir al baño porque ahí viene detrás de ti. Yo lo vi con mi hermano Aarón y con Mariana, su esposa, que cuando estaba chiquita, Vale no dejaba en paz a su mamá y andaba de aquí para allá, y Mariana quería hacer algo y ahí iba Vale atrás. O Aarón llegaba de trabajar y también llegaba y papá llegaba y lo abrazaba y no se soltaba. Bueno, algo similar pasa. Cristo no se suelta de ti, aunque tú lo quieras, no se suelta de ti. Eso es lo que también ya hemos estudiado. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. 9. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Y ahí vienen una serie de promesas. Entonces, como está escrito, Ana sabía perfectamente que estas cosas eran verdad, aunque todavía no se escribían. Recuerden que, aunque la Biblia todavía no era un compendio como el que hoy tenemos, gracias a Dios que ya está completo, los sacerdotes ya del Antiguo Testamento interpretaban a través de los textos primeros que había dejado Moisés, y por supuesto que también en los textos de Moisés, que están cargados de teología, podemos ver la institución de la providencia de Dios. Está lleno, plagado ahí en Deuteronomio y en Levítico de esto. De hecho, al final de la clase pasada resolvimos una duda, no sé si se acuerdan, que hablábamos de los causales de la ley precisamente. El siguiente: Dios conoce todo del hombre y juzgará la responsabilidad personal de todos. Y aquí viene algo interesante. Ahí está en 1 Samuel 2:3, según lo que dice la oración de Ana. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, es decir, no seas orgulloso. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca pesar las acciones. Esto es interesante porque tiene ahí un ligero ápice de cristología, aunque no es cristología propiamente, pero sí está diciendo que Dios va a juzgar, y más al orgulloso. Como ya estudiamos anteriormente, porque es lo que ya hemos visto, no hay nada que no conozca a Dios a profundidad. La semana pasada habíamos visto esa palabra que es en griego proginosko, ¿se acuerdan? Y en hebreo es yadá, que es conocer. Y hablábamos de esta parte que dice Pablo, porque a los que antes conoció, a estos también predestinó, etcétera, etcétera. Bueno, conocer, hablábamos de que era con un tinte de la intimidad, ¿se acuerdan? Entonces, Dios va a conocer conforme a esa intimidad que sabe de los pensamientos del hombre, a las acciones que todos llevamos a cabo. ¿Qué es lo que más le molesta a Dios? ¿Por qué el diablo cayó del cielo? Porque quiso tomar el lugar de Dios. ¿Y cuál es el lugar de Dios? Determinar todos los aspectos de la vida humana. Es decir, que el orgullo. Entonces, aquí, ¿qué está diciendo Ana? No multipliquen las palabras de grandeza y altanería. ¿Cómo es una persona altanera o fanfarrona?
no hace mucho estaba yo viendo en las noticias que una chica, no sé si era menor de edad, parecía menor de edad, le choca un tráiler, luego le pega un taxi, iba en una camioneta Audi grande, y en lugar de detenerse viendo que ya se había atorado, de todas maneras acelera y sí se logra zafar, pero se le va y se le pone una patrulla y choca con la patrulla. Bueno, entre los perjuicios, daños a la nación y todo lo demás, de todas maneras, ella muy altaneramente en los videos se ve cómo se baja y se pone a pelear. Y en su mente de esa mujer, ella tenía razón. Ella en su pensar decía, es que pues yo choqué por culpa de que se me atraviesa, ¿no? Casi. Y por desgracia hoy en día la gente en general está en ese ámbito de la altanería, y eso nos incluye a todos parejos, porque hay niveles de altanería. A veces es un pecado tan sutil que puede ser querer tener la razón en algo pequeño o en algo muy grande, a pesar de tener pruebas de que no sea así. Entonces Ana nos exhorta, dice: no multipliquen esas palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. Hay veces, como es un pecado tan sutil, que a lo mejor no lo dices aparentemente no lo dices con dolo, pero muy en el fondo sabes qué es lo que realmente tenía por intención ese comentario de altanería. En el caso de esta chica, pues lo expresó abiertamente, ¿no? Pero habrá personas que sepan disfrazar muy bien el sentimiento atrás de las palabras, y por eso dice aquí: el Dios de todo saber es Jehová. Jehová sí ve eso que estás intentando esconder, porque Dios sí sabe qué es lo que estás pensando cuando estás diciendo las cosas. Entonces, a Dios le molesta el orgullo humano, porque en realidad el hombre no puede hacerse a sí mismo. Si tú tuvieras la capacidad de autoproponer lo que para ti es bueno, o incluso controlar tus sistemas, tus diversos sistemas todos, entonces tendrías algo de qué gloriarte. Pero en los hechos sabemos que no podemos ni tenemos control de absolutamente nada sobre nuestro cuerpo. Tú no puedes hacer que te crezca la uña como tú quieres, o que la gente que es chaparrita dice: yo quisiera ser más alto, el que está muy alto dice: yo quiero estar más chaparro. Nadie está conforme. Pero como no depende del hombre, Dios te deja así. Y debes de tener contentamiento con eso. ¿Por qué? Porque en realidad tú no puedes hacerte nada a ti mismo, y en los hechos, según lo que vimos en la teología de la semana pasada, tampoco puedes cambiar mucho tu futuro, ¿sí? Porque si Dios ya lo decretó, pues está por demás que te preocupes o no. Salmo 139 del 1 al 18. Fíjense lo que dice, y les pido que me acompañen. Refrenda Salomón esta idea: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues fíjense lo que dice aquí: pues aún no está la palabra en mi lengua. Estoy en el 4, Salmo 139, 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua. ¿Y qué dice? Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Es decir, tú todavía ni siquiera lo has pensado cuando Dios dice: yo ya sé lo que vas a decir. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Ahí, fíjense, espíritu está en G, en E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde me iré de tu presencia? Si subiese a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, o en la tumba, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, etcétera, etcétera. Pero vean lo que dice el 13: porque tú formaste mis entrañas. Tú no tienes la capacidad creadora sobre ti mismo, ¿te das cuenta? ¿El valor? Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro
aquí habla de la predestinación. Fíjense, desde el Antiguo Testamento ya había conceptos de predestinación, como lo que vimos en la clase pasada. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una sola de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplicarán más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Bueno, entonces Ana menciona algo importante, que Dios está al control de todo, no hay como que vaya, Él toca pesar las acciones, de manera que Él las ha pesado desde la eternidad pasada. Él ya sabe que vas a pecar, cómo vas a pecar y bajo qué circunstancias. Y un día Cristo va a juzgar prominentemente, como Ana lo está diciendo. ¿Y de qué manera lo va a hacer? Bueno, 5 puntos muy rápidos, uno con cada uno de estos versículos. El número 1 es: Dios juzgará las acciones de los hombres. Claro, eso la mayoría de los cristianos lo saben. ¿Dónde dice 1 Corintios 3, 9, 15? Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros, la iglesia, sois alabanza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima. Pablo dice que los ministros son esos peritos arquitectos, y el resto de la iglesia es la que edifica sobre eso. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ahí está una advertencia para todos y cada uno de los que estamos aquí. Aquí te pueden dar una excelente base, unos buenos pilotos para que tú construyas el edificio que tú quieras, pero Pablo advierte: ¿y qué vas a hacer con esa edificación? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Es decir, tú vas a ser responsable de lo que hagas con la información que se te está dando aquí. Dios te hace responsable de lo que tú recibes en cada clase a la que vas a recibir. En esta iglesia, en internet, en donde tú quieras. ¿Qué vas a hacer con la información que se te está dando? El fundamento es Cristo, la Biblia es Cristo. Si las prédicas están basadas en Cristo, entonces tú ya tienes la información de lo que debes hacer en tu día a día. ¿Qué vas a hacer con esa información? Porque aquí, como dice Pablo, cada uno, la obra de cada uno en el 13 será manifiesta. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Habla del juicio final, del trono blanco. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. 14. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Aquí hay algo interesante, ven lo que dice Pablo. Si bien él mismo será salvo, es decir, no se va a ir al infierno, aunque así como por fuego, es un juicio de pérdida. Acuérdense que la salvación no se puede perder, a diferencia de la teología chueca arminiana que dice que la salvación está basada en la decisión del hombre y que el hombre tiene la capacidad de decidir, lo cual ya estudiamos que no es cierto. Según Arminio, entonces si tú haces tu confesión de fe y a los 2 o 3 minutos pecas, entonces ya Dios ya no te salva. Pero si vuelves a pedir perdón, entonces Dios ya te salvó otra vez. Pero si vuelves a pecar, entonces Dios ya no te salvó. ¿Es eso posible? No, porque no depende de ti, es la gracia irresistible. Platicamos un poquito de eso en la clase pasada. De hecho, dejé aquí el pequeño mural de una culebrita con esos pasos. Entonces, como dice San Pablo, y aquí Pablo lo está diciendo concretamente, aún, y se los dije una vez en la teología de la Santa Cena, ¿se acuerdan? Hay gente que Dios mata, y en realidad pudiera parecer en los hechos incluso como más premio, ¿no? Eres tan mal cristiano que mejor Dios te mata, porque no la estás armando y no estás haciendo lucha por crecer espiritualmente, mejor ya vámonos. Y no vas a tener una recompensa como la que pudieras tener en el cielo construyendo con oro, plata y piedras preciosas, como dice Pablo, porque estás haciendo pura hojarasca, pero por lo menos un jacalito en el cielo sí vas a tener. No vas a perder la salvación, de lo que está aquí diciendo Pablo. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es decir, vas a recibir muy pocos galardones, muy pocas coronas. En cambio, el creyente que sí está edificando con las piedras preciosas, bueno, pues será probado por fuego. La plata se quema, ni siquiera se oxida. El oro, tal vez por ser más maleable un poco, pero las piedras preciosas, a ver, con un diamante al fuego, el tiempo que tú quieras, ¿le va a pasar algo? No le va a pasar nada, porque es la perfección. Las obras de los creyentes son, o deben ser, perfectas, porque aparte ni siquiera son tus obras.
¿Se acuerdan de esa parte en la que dice no por obras para que nadie se gloríe? Porque todas las cosas ya estaban preparadas de antemano para que caminásemos por ellas. Es decir, incluso las pocas obras buenas o muchas obras buenas que puedas llegar a tener, tampoco dependieron de ti, es parte de la gracia irresistible. Dios te va a regenerar para que hagas las cosas posibles. Entonces, ¿en los hechos de qué depende? Para tener un buen juicio, de la docilidad. La palabra mágica es docilidad. ¿Qué es la docilidad? Estar consciente de lo que debes de hacer y hacerlo. O por lo menos el intento de hacerlo en tus propias fuerzas, porque también la Biblia dice, todo lo que llegue a tus manos, hazlo conforme a tus fuerzas. Eso está allá en Eclesiastés. Entonces, no solo eso, sino que hay hombres que pasamos al púlpito y también va a juzgar a todos los maestros, buenos y malos, falsos, verdaderos, y a los profetas. Judas 1, 14, 16, toda la carta de Judas habla sobre ese juicio sobre los profetas y falsos maestros. Judas 1, 14, 16. De estos también profetizó Enoc. Estamos en este punto, Dios juzgará falsos profetas y maestros. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías, que han hecho impíamente. O sea, es un juego de palabras, o sea, mal sobre lo malo, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. La semana pasada veíamos esa parte en la que es raro el ser humano que haga algo bueno por otro ser humano sin interés. Salvo los creyentes, el resto de la gente que te encuentres allá afuera, todo lo que haga es probablemente detrás tiene un interés y habla de la hipocresía. Tú no vas a encontrar un ser humano que no tenga el Espíritu Santo que haga algo bueno porque Él es bueno. Siempre hay algo detrás, siempre. Incluso si no es un beneficio muy grande la autoalabanza, hay gente que hace las cosas para autoalabanza. De hecho, los judíos son muy dados a eso, que donan miles de millones a tal fundación para que les pongan una placa y digan fulano de tal donó tantos millones a esta casa hogar y bla bla bla. ¿Y qué era lo que quería detrás? ¿Realmente hacer el bien? Pues ver la placa, ¿no? Hay gente que le gustan las placas, le gustan los reconocimientos y tiene ahí una biblioteca. Gente que tiene despachos muy grandes, está lleno de papeles en la pared que dicen que es bueno en esto, y hay gente que ahora ya venden hasta los doctorados honoris causa para que reconozcan a la gente, y uno dice, bueno, ¿y qué ganas? Nada, el ego de decir yo soy mejor que los demás. No era un asunto de dinero, no era un asunto más que de ego. Hay gente a la que le gusta inflarse el ego. Entonces, ¿hubo algo bueno? No. Eso de que te den placas, pues las placas son para los microbuses, ¿no? Para los carros, pero para el ser humano no son las placas. Entonces, no busques esa parte. Un verdadero creyente no busca lo bueno para sí mismo, sino lo bueno para los demás, como dice Pablo, estimando a los demás mejores que uno. Entonces, todo lo que hacen los servidores, que todos somos servidores en los hechos. Hoy en la mañana que llegué, estaba Juanita con sus hijas aquí rápido haciendo el aseo y demás. Y es un gusto ver el servicio de los hermanos. Otros estamos en la predicación, otros están en el estudio, otros están en consejería, otros están en el pastorado, otros están en la oración, pero en los hechos todos están sirviendo. Yo no creo que cuando ustedes oren por los demás a la hora de la oración en la iglesia estén pensando en algo para sí mismo, porque están pidiendo para otro. Y ahí se demuestra que solamente los verdaderos creyentes pueden pedir genuinamente por otras personas. ¿Se dan cuenta? Entonces, solo el Espíritu Santo puede transformar un corazón caído en ese sentido. Dios también va a juzgar lo que digamos, bueno y malo, y aparte con qué fin, donde dice Mateo 12 del 33 al 37, y esta cita podría predicarse en 2 o 3 clases, pero ahorita nada más es conforme a lo que dice la oración de Ana. Mateo 12 del 33 al 37. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, 35, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Fíjense lo que dice Cristo. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta cuando
Sí, en el día del juicio. Fíjense, el 37 está el condicional. Porque por tus palabras serás ¿qué? Justificado, y también que por tus palabras serás condenado. ¿Qué hablas cuando hablas? Una palabra ociosa, aquí les digo, esta podría ser una clase de 3 o 4 días, pero es una palabra ociosa. El ocio, ¿qué es el ocio? No tener que hacer. Y cuando no tienes que hacer, te pones a pensar, si digo esto, ¿qué va a pensar la otra persona? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Qué va a sentir? Y de ahí nacen precisamente los albures, los corridos, los narcocorridos de la inteligencia humana, que la achacan mucho al asunto de la picardía, ¿no? Tiene una palabra, el doble sentido. Más, o sea, pero es un asunto como de, supuestamente es un tipo de inteligencia eso de ser dicharachero, pero bueno, es una palabra de ocio, cualquier palabra que está por demás. O sea, aquí el asunto es que es grave, porque cualquier palabra que estaba de más para explicar algo, también es una palabra ociosa. Es decir, si para decir el púlpito es café, puedes decirlo con esas palabras, pero si de repente tienes que decir, bueno, es que es madera noble, aquí lleva un pegamento especial, por dentro lleva un clavo, si empiezas a inflar el discurso de más, también son palabras de ocio y se puede volver orgullo. ¿Lo habían pensado? O sea, cuando una persona a veces te dice, una persona puede llegar y decirte, oye, qué bonita playera. Y tú dices, sí, me la compré en Liverpool, es Oscar de la Renta, estaba en la gran barata, pero ¿qué crees? También se sabe que estas playeras las hacen unos niños allá en África, bajo ciertas circunstancias, esto y lo otro. Y de pronto ya empieza a aparecer un discurso como de tratar de demostrar algo que nadie pidió. Hay gente así. Entonces esas son palabras de ocio. Cuando dices algo que no necesariamente se te pidió, a lo mejor no lo haces con dolo, pero estaba por demás. Allá en Proverbios, ¿qué dice? En las muchas palabras no falta el pecado. ¿Sí lo han leído? Deberían echarse un día todo Proverbios. Proverbios tiene 31 capítulos. Si se leen uno diario, en un mes acaban Proverbios bien analizado. Y una palabra ociosa, la gente dice, o los cristianos tienden mucho a leer esta parte que es nada más las groserías. No, incluso hay groserías que no estaban por demás, en un enojo, hasta qué punto es pecado. Pero una palabra de ocio es, no tenía nada que hacer y lo dije, y es pecado, estaba por demás. Dios no habla de más, Dios decreta una cosa, dice lo que tiene que decir, lo cumple y se acabó. El chisme. O sea, aquí entran una cantidad de cosas, como les digo, que podría ser una clase de 3 o 4 ocasiones, pero la médula es porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Lo que digas o te lleva al cielo o te lleva al infierno. Es así de grave. Porque ¿de qué otra manera puedes confesar a Cristo? Otra cosa. ¿De qué otra manera puedes predicar? ¿Dónde va a oír la gente el evangelio? ¿En el radio? A lo mejor sí, a mí me ha tocado escuchar de repente a Teofilo y a Carballosa, a varios del seminario, porque hay unas horas, hay un horario en el que todavía el seminario transmite en radio, el seminario bíblico Palabra de Gracia. Pero a la gente va a pasar y va a escuchar lo que están diciendo y se va a seguir, no lo van a escuchar. ¿Cómo vas a...? Mucha gente viene a la iglesia y yo lo vemos también en las oraciones y dice que Dios envíe un mediador, tendemos a decir que Dios envíe un mediador elocuente muy escogido. Pues si tú conoces a esa persona, el mediador elocuente eres tú. Tú eres el que le tiene que ir a predicar a esa persona. Si sabes en qué problema está esa persona, si sabes exactamente de primera mano, porque tú estás en esa primera línea de la batalla, cuál es el problema y qué es lo que está mal, Dios lo que espera no es que venga alguien de otro lado a solucionarlo. Tú estás ahí por esa razón, tú lo tienes que ayudar a solucionar. Eso del mediador muy elocuente generalmente es una manera de pedirle a Dios que otro lo haga. ¿Por qué? Porque generalmente el cristiano no se siente listo para predicar. El no predicar también es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Entonces, si tú sabes que algo anda mal y no le adviertes a esa persona que está mal, pecas. Y a veces te pueden tachar de rudo, pero siempre va a ser mejor decirle la verdad a alguien aunque se enoje, que mentirle y que esté a gusto contigo, porque él puede estar a gusto toda la vida, pero cuando se vaya al infierno te va a reclamar y te va a señalar y te va a decir, tú no me dijiste la verdad. Porque ya la gente cuando ya llega al infierno, al fuego eterno, es cuando dice, hubiera preferido molestarme en vida, un ratito. ¿Cuánto le puede durar el coraje a una persona? Incluso si le dura toda la vida, ¿qué? ¿A ti en qué te afecta que una persona esté enojada contigo? Nada. Yo le dije la verdad.
te debe de quedar el buen cargo de conciencia de decir, pues yo le dije la verdad. Si se enoja por la verdad, pues ni modo. Ahora también hay que ver cómo se la dices, ¿no? Tampoco seas gacho. O sea, hay verdades medio duras que no puedes llegar a decirlas así de golpe, pero hay cosas que sí son innegociables con la Biblia. Innegociables. Adoración a los santos, brujería, hechicería. Hay cosas que Dios dice tajantemente, que incluso en el Antiguo Testamento costaban la vida. Pues se lo tienes que decir a la gente. Alguien lo tiene que hacer. Tú eres ese alguien. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Bueno? Va a juzgar todo lo que digamos, bueno o malo, y también con qué fin lo decimos. Juzgará a los ángeles malos, a los demonios, 2 de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Todavía no tienen ese juicio. Los juicios de Dios vienen hasta que se vaya a inaugurar ya el infierno de manera oficial. Juzgará también a los ángeles buenos y a la creación, pero aquí hay algo interesante. ¿Por qué el creyente debe de estar preparado? Si yo agarro y digo, Néstor, mañana, si estuviera en mi capacidad, si yo fuera presidente de México y todos ustedes fueran gente que me ayudó a llegar a la presidencia, y yo les digo, mañana Aarón va a ser el titular de la Zagarpa, la Secretaría Agraria. Néstor, tú vas a ser el nuevo director de CNEAM, porque pues tú ya estás ahí, pero ya sabes cómo funciona, te voy a dar el paquete, vas a disponer de los recursos, del personal, las oficinas, todo va a estar a tu cargo. A Emily, suponiendo que ya estuviera en el ejército, que yo le dijera, tú vas a ser mi secretaria de la defensa. A mi esposa agarro y le digo, tú vas a ser secretaria de las mujeres. A América agarro y le digo, tú vas a ser secretaria de economía. Al pastor agarro y le doy otra secretaria, y así me voy. Yo quiero vender pepitas. ¿Qué pensarían? ¿Serían buenos en eso, en lo que les estoy diciendo? ¿Y cómo se sentirían si les digo que un día van a ser presidentes de México, o tal vez gobernadores de Oaxaca, o tal vez presidentes municipales de un pedazo? Ustedes dirían, ¿y este está loco? No. La Biblia es muy clara. 1 Corintios 6, del 1 al 4. Ustedes, no sé si lo sepan, yo espero que sí. Ustedes y yo vamos a gobernar algo en el milenio. ¿Qué? No sé. Dios va a repartir. ¿Cómo va a repartir? Conforme a la mayordomía, la preparación de cada uno. Porque el creyente debe de estar preparado, bien empapado. Verdaderamente teólogos deben de tener las iglesias, porque un día todos vamos a ayudar a Cristo a juzgar. ¿Cómo así? Sí. Parte de la escatología que alguna vez ya el pastor dio es que el creyente no solo va a gobernar, sino que va a ser juez de la tierra. Eso está raro, donde dice 1 Corintios 6, del 1 al 4. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos, es decir, a los pecadores, y no delante de los santos? Una pausa. Parte de ser pastor, ministro, anciano, obispo, lo que tú quieras, es ser medio juez. ¿Por qué? Porque los asuntos de la iglesia no se deben de solucionar en los juzgados civiles. Pablo es muy claro, no solamente aquí en 1 Corintios hay varios pasajes, tampoco voy a tomar mucho tiempo de eso, pero en general, los ministros y los pastores son los árbitros y los jueces que determinan cómo se va a solucionar un problema que está inmiscuida gente de la iglesia. Los problemas de la iglesia los soluciona la iglesia, porque como yo, siendo alguien santo, apartado para Cristo, voy a ir a solucionarlo con un juez que no tiene ni idea de la Biblia? O tal vez sí lo tenga, pero de todas maneras la misma ley de los hombres le impide tomar partido por un creyente. Entonces, dice aquí, ¿os alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis, fíjense, que los santos, nosotros, la iglesia, han de juzgar al mundo? Un día tú vas a juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, la iglesia, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? O sea, lo que Pablo está diciendo es, ¿en qué cabeza cabe que si el día de mañana vamos a gobernar el mundo con Cristo? Vas y le dices a un juez un problema así chiquito, cuando tú vas a terminar solucionando cosas de la magnitud de un gobernador, de un presidente. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a quiénes? Dice en el 3. A los ángeles. O sea, el juicio, ¿no? El creyente tiene que tener tal conocimiento que sea capaz de dar un juicio justo para la creación y para los ángeles.
Resulta ser que el creyente, por ser hijos de Dios, está judicialmente arriba de los ángeles. Porque incluso por eso los ángeles no pueden predicar. ¿Qué hubo? Esa no se lo esperaban, ¿verdad? Sus caras, bueno, pues así es. ¿Qué tan preparado tienes que estar para juzgar a un ángel? Que aquí los ángeles se describen en la Biblia constantemente como seres muy altos, dice semejantes a hombres, no a mujeres, es decir, que tienen rostro de hombres, son hermosos y así como los pintan de pronto los católicos, están muy acercados a lo que dice la Biblia. Los querubines y estos, los seres vivientes, son punto y aparte, estos son espantosos, pero los ángeles, el ejército del cielo es similar a los hombres, seres humanos con alas, parecidos a los seres humanos con alas. Tú imagínate que tú vas a juzgar a un ángel que ha vivido todo el tiempo en santidad. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo se te ocurre que o sea, qué tan preparado tienes que estar para tener las agallas de decirle a un ángel, estuviste mal en esto? ¿Y cómo lo vas a justificar? Esta es la ley. Tú tienes que conocer bien este libro porque entonces vas a decir, eso que hiciste no está bien porque Cristo dejó dicho esto. O eso que hiciste estuvo bien porque Cristo sí dejó dicho esto. ¿Tú realmente tienes esa capacidad? No, pues entonces empieza a adquirir. Porque un día, Ana lo que está diciendo en su punto principal es que a él toca pesar las acciones porque el Dios de todo saber es Jehová. Pero aún en sus juicios que va a hacer, pesar las acciones, una parte del juicio nos corresponde a la iglesia. Síguete preparando. No solo venir a la iglesia, tú de manera personal tienes que estar preparado para tales efectos. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre las cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? También podría ser una clase muy larga, pero para los fines de lo que dice la oración de Ana, parte del juicio de Cristo que va a venir te incluye a ti como juzgador. Y finalmente, ¿qué va a juzgar? ¿Qué va a sopesar Dios? El juicio a todos los vivos. Eso está ya en Apocalipsis 14, 6 al 7, ya al final de la Biblia, el final de los tiempos. Primero el 14, 6 al 7 y luego el 20, del 11 al 15, ambos de Apocalipsis. 6, 7 del 14 dice: vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. Fíjense, pareciera más una advertencia: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Temed a Dios. La frase de este ángel lo primero que dice es temed a Dios. Cuando dice temed, no es un temor de miedo, aunque hasta cierto punto es natural que el hombre, ya cuando entiende la grandeza de Dios, sí pueda sentir un poco de miedo. Pero no se debe de confundir el miedo con el respeto. Temer a Dios es respetar a Dios, no tenerle un miedo. ¿Por qué le deberías tener miedo si está a tu lado y ya te predestinó? En el caso de los creyentes, el temer a Dios es un asunto de respeto. En el caso de la gente que no conoce a Dios o que no es un verdadero creyente, entonces sí es un problema, y entonces sí es un temer a Dios como un verdaderamente tenle miedo. O sea, pavor, porque ¿quién es el que envía al infierno? ¿El diablo? No. ¿Quién es el que permite la entrada al infierno espiritualmente? Cristo, a través del juicio. Cristo es el que va a decidir si lo que estás haciendo está bien o está mal, conforme a la palabra que ya dejó dicha, que es la Biblia. Entonces, si Cristo es el que va a juzgar, en los hechos, ¿quién determina quién se va al infierno y quién no? El juez, Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo te quiso enviar, ¿no? Ya vimos eso la semana pasada. Tú eres responsable de tus propios pecados. Dios no bajó del cielo y te dijo, ponte a pecar, porque Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie, eso dice la Biblia. Entonces Dios no es el origen de la maldad. Tu maldad es tu propia concupiscencia. Tú no le puedes echar la culpa a nadie de lo que es. Lo que eres en secreto y en lo oculto cuando nadie te ve, eso eres y nada más. Porque aquí podemos todos tener una cara bien bonita, pero lo que haces en secreto cuando ya nadie está, lo que haces, lo que piensas y lo que sientes cuando nadie te ve, eso eres y nada más. Nada más, todo lo demás es basura, no es cierto. Lo demás que proyectas no es verdad. Tú sabes, como ser humano, internamente, qué pecados arrastras. ¿Y está mal? No. El primer paso para progresar
es ser honestos y decir, Señor, ¿estoy mal? Porque dice Pablo, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Hablando de los ministros, pero también para toda la iglesia. Para ser cristiano en los hechos, ¿quién es suficiente? ¿Quién puede alzar la mano y decir, yo sí soy un excelente cristiano? Yo quisiera verlo, porque generalmente la gente que hace eso son los peores. Y no quiero usar el ejemplo de Steve Lawson, pero un hombre de Dios de esa magnitud y con esa trayectoria, y al final resulta que tenía un amante por ahí escondida, un amigo de John MacArthur. Y entonces, si Steve Lawson, que era quien es, y no lo estoy enjuiciando, pero pónganse a pensar esto, si Steve Lawson, que tenía el crecimiento que tenía, la información que tenía, pecó, ¿a dónde nos deja a los simples mortales en cuanto a la teología, ¿no? A los que no estamos tan experimentados? Pero en lugar de enjuiciarlo como muchos creyentes lo hicieron, la pregunta es, ¿cómo va a resarcir? Y vamos a ver, o sea, del tamaño de la prueba estuvo la pedrada, o sea, como dicen en México, del tamaño del sapo la pedrada, ¿no? O sea, ¿qué tan importante era para el diablo tirar el ministerio de este hombre? Que por cierto era el director de teología en el Masters Academy. ¿Qué tan importante era para el diablo quitarlo? O sea, ¿qué tanto daño le estaba causando al reino de Satanás que Dios permitió que se le pusiera una prueba del tamaño de su conocimiento teológico? Que a todos nos va a pasar, ¿eh? Cada prueba que estás viviendo en tu vida personal es del tamaño de tu crecimiento espiritual. Dios no pone pruebas mayores a nuestras vidas. Y en el púlpito se dice bien fácil, pero cuando ya dices, chin, ¿y mañana qué voy a comer? Pues Dios proveerá. Y a ver. O cuando tienes una enfermedad en la que dices, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues Dios proveerá, Jehová iré. Y todos los cristianos dicen, ay, qué bonito, Jehová iré. Y hay hasta hay gente que en sus casas pone ahí su letrero, Jehová es proveedor y lo que tú gustes y mandes. Pero ya a la hora de las patadas, ay, qué gacho se siente ese Jehová iré. Pues yo sé que va a proveer, pero pues mientras que, ¿no? Y hay veces que Dios te quiere bien quietecito, ¿vale? Dios está juzgando. El juicio de Dios es en activo. Apocalipsis 20, 11, 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, no soportaron. Y en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, aquí está lo importante, el 12, ya el final de todo, ¿a dónde vamos todos? Y vi a los muertos, grandes y pequeños, es decir, hombres y niños, de pie ante Dios. Y aquí viene lo importante, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, y aquí está el más importante, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Cuáles son los libros? Estos son los libros que van a ser abiertos ese día. Porque si Dios va a juzgar, tiene que ser conforme a una ley. ¿Cuál es la ley? Su misma palabra. Cuando dice libros, se está refiriendo al compendio de los libros de la Biblia. Sobre esos va a juzgar. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, quiere decir que son demonios, no solo son un lugar físico. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Ahí es cuando se inaugura el infierno. Ya hemos analizado la teología del infierno. Entonces, un día, al final de todos los juicios, el más importante, cuando Dios ya sopese quién va al cielo y quién va al infierno. Se acaba el asunto. Mejor ser dócil. Mejor ser dócil. Si realmente llevas una vida muy desordenada, no la llevas bien con tu mujer, no estás haciendo lo que te toca, si constantemente vives en peleas, si constantemente tienes sentimientos negativos, pues a lo mejor Dios lo que quiere es que ya te reconcilies con Él. ¿No lo has pensado? ¿Por qué te opones a la voluntad de Dios? ¿Por qué le presentas guerra a algo que de todas maneras es inminente? O sea, depende de ti cómo quieres que Dios sea inminente en tu vida, ¿a la buena o a la mala? Mejor ya, si tú tienes un pecado oculto, si tienes algo que está molestando a Dios, que sabes que está molestando a Dios, ponte a cuentas con Él, entrégaselo y dile, Señor, no puedo con ese pecado, pero tú a través de mí, por medio del Espíritu Santo, sí vas a poder. Porque nadie aquí tiene garantizado que para hoy en la tarde sigue vivo. Nadie.
Nadie. Los jóvenes tendemos a pensar más en la vida como algo a futuro, pero hay jóvenes que se mueren por tonterías. Yo tuve amigos en la carrera que se murieron sin acabar la carrera porque nos llevaban, como ingenieros electricistas, nos llevaban a la Comisión Federal a hacer prácticas y una vez unos se dieron por andar jugando. Las subestaciones eléctricas de alta tensión, así como está el piso aquí, tienen varillas de cobre, así como está el piso, cuadrículas. Entonces, la idea de la electricidad es que tienes que ir pisando más o menos despacio para que vayas haciendo tierra constantemente y no haya un problema de diferencia de voltajes entre las líneas que pasan arriba de esta tensión y las personas que están abajo. El problema es cuando aterrizas gran energía a tierra física. O sea, si esto fuera un transformador, una carcasa de un transformador de alta tensión, y yo agarro y me recargo así, todavía no acabo de llegar cuando ya me está brincando el voltaje. 1 centímetro de aire aísla aproximadamente 1000 volts a la altura de la Ciudad de México. Si el transformador trae medio millón de volts, Muy basado. fue fulminante. Bueno, pues yo tuve unos compañeros en la carrera, por eso es que en la ESIME nos aseguran, porque hay ciertas prácticas en las que son peligrosas, otros se vuelven una mano, y Dios sabe que no les miento. O sea, y estaban chavos en ese tiempo, yo tenía 19. Yo creo que ellos por ahí andaban entre los 18 y los 20, también todos éramos de una camada. Y ya, no llegaron. Entonces, ¿quién tiene garantizado? ¿Quién levanta aquí la mano y me dice, yo tengo garantizada una vida larga y plena? ¿Y quién dice? Y si hay un pecado que molesta a Dios y te mueres y te llevas ese pecado, ¿hasta qué punto realmente puedes saber que eras salvo? Tal vez nunca lo fuiste, eran de nosotros, pero no pertenecían a nosotros. No puedes basar en tu experiencia personal cuando la salvación eso no es, sino en los frutos. ¿Y cuál es el fruto mayor? Estar pidiendo perdón por los pecados constantemente. Y, ya hice esto y está bien, tiene razón, ya. Otra vez y otra vez y otra vez. No dejes que el diablo te venza con ese pensamiento recurrente, y se los digo cada vez que predico. El éxito del diablo es decirle al hombre que ya no hay esperanza, que eres tan malo que no mereces la gracia. Cuando haces algo muy malo y terrible y dices, es que no soy merecedor del amor de Dios, aunque estuvieras intentando vivir en santidad, de todas maneras no eres merecedor del amor de Dios, porque traes el pecado de nacimiento, lo vimos la clase pasada. De todas maneras naces en pecado. El pecado me concibió mi madre, lo vimos la semana pasada. Entonces, no importa dónde te vayas, el pecado va a estar en ti. La diferencia está en el arrepentimiento genuino, de tratar de no volverlo a hacer y de pedirle a Dios perdón de ese pecado, aunque sea recurrente, porque tarde o temprano Dios te va a sacar, porque no es en tus fuerzas, es en las de Dios. Bueno, eso nos lleva al siguiente punto de lo que dice Ana, que Dios conoce el corazón y el alma de los hombres, el pensamiento de todos. Y Ana hace una comparativa de cómo Dios domina el destino del hombre basado en su propia experiencia. ¿Por qué? Porque Ana estuvo estéril, médicamente estaba estéril y sin embargo de todas maneras dio a luz. Vamos a ir a nuestro texto base en el 4, Samuel 2:4. Los arcos de los fuertes fueron quebrados. En contraste, ¿qué dice? Y los débiles se ciñeron de poder. Luego otro contraste. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Y ahí viene el testimonio personal de ella inmiscuido. Hasta la estéril ha dado a luz 7. Y la que tenía muchos hijos, Penina, languidece, que es un sinónimo de mengúa, o sea, chica, se va perdiendo fuerza. Dicho de otra manera, y la que tenía muchos hijos pierde su fuerza. Otro comparativo en el 6, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol o a la tumba y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Entonces Ana hace estas 7 comparaciones de lo que es y lo que puede ser, presenta una tesis y una antitesis de cada una, y de cómo Dios, si le place, puede heredar al hombre los destinos conforme a su propia maldad o conforme a su propia santidad. ¿De qué depende? Otra vez, la docilidad. Salmo 34, del 3 al 22. Son condicionantes, pero es lógico que sigue vigente. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Ahí está. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová
contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. El 17, una promesa interesante. ¿Claman los justos y qué? ¿Jehová los desecha? No. Oye. Jehová oye y qué? Los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, dicho de otra manera, a los arrepentidos. Y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y aquí viene otra teología que se compagina con la de Pablo de las pruebas, y que vimos también en el bautismo en fuego, que dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Esta promesa dice, pero de todas ellas. ¿Qué quiere decir? Que no importa en qué prueba estés metido, vas a salir. Es una promesa. ¿Qué tan grave es tu prueba? No importa. Aquí dice, de todas ellas le librará Jehová. Fíjense, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová, por el contrario, redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en Él confían. Aquí hay también, ese salmo es como para otras tantas clases. Viene inmiscuido ahí salvación, neumatología, porque habla del Espíritu, que no será quebrantado ni uno de sus huesos. Eso habla de Cristo, hay una cristofanía y una cristología. O sea, promesas sobre promesas. Claman los justos y Jehová los oye. Los justos somos nosotros. Y no es que tú seas justo en los hechos, porque eres pecador, pero es una posición teológica. Estás justificado. Si crees que Cristo es, quien dice ser, que es Dios, Señor, Padre y Salvador, entonces estás justificado en automático. ¿Por qué? Porque con Cristo fui juntamente crucificado y no soy más yo, sino Él en mí. Entonces, se intercambian, es la sustitución vicaria. Cristo paga y muere como yo debí de haber muerto, como un desgraciado pecador maldito, en la cruz, y Él a su vez, la vida justa que llevó en santidad, me la pasa a mí. Esa es la justificación. Entonces, cuando la Biblia habla de los justos, habla de todos los creyentes a través de la historia. O cuando dice los santos, habla también de que eres santo. Porque aunque eres pecador, eres santo. Porque en el Nuevo Testamento, santus es apartado para Cristo. No necesariamente un santo como lo pinta el catolicismo o otras religiones como la santería, no. La santidad es un estado teológico continuo, que empieza precisamente a partir de la regeneración y del arrepentimiento. Pasa por la fe cuando tú crees y viene la unión con Cristo. Lo explicamos la semana pasada. Entonces, este texto también se refiere a la doctrina de la mayordomía. ¿Por qué? Porque él hace todo lo que quiere. Él abate, le enaltece, mata, da vida, etc. Entonces, en la parte 7, en el 7b, ahí está, vemos que hay una mayordomía general. Dice, porque de Jehová, Ana está poniendo allí, míralo en tu texto, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. De Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Es una alegoría de la construcción geofísica de la tierra. Por supuesto, no es que la tierra tenga columnas, pero es una manera poética de decir, al final, Jehová es el arquitecto de todo lo creado. Pero si es creador de la tierra, es creador de todo el universo. Salmo 24, del 1 al 2, que es un texto paralelo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Entonces, Él mantiene todas las cosas existiendo. Otro versículo, Colosenses 1:17, se los leo. Y este es fundamental. Y Él es antes de todas las cosas, habla de su preexistencia. Y todas las cosas en Él subsisten. Así empieza la carta a Colosenses, determinando que Dios está al control de todo. Entonces, si Dios afirmó la tierra y el universo y mantiene las cosas existiendo, entonces Él hace que las cosas inanimadas actúen como actúan. Donde dice Hebreos 1:3. Las cosas inanimadas actúan como actúan, Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, habla de Cristo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces Dios dirige el universo, como dice Ana.
Viniendo esta oración de una mujer estéril, uno diría, y ahorita se los leo como dice Matthew Henry, si no tenemos como seres humanos ni la energía ni el coraje para emprender grandes obras en el Señor, ¿será excusa la mayordomía para no hacer nada y enterrar el don que Dios nos ha encomendado? O sea, porque también hay creyentes que se vuelven medio gnósticos, que dicen, bueno, si Dios ya lo tiene todo determinado y si Dios ya determinó qué le corresponde a cada uno, ¿para qué me esfuerzo, no? Porque va a ocurrir todo lo que Dios va a querer. Y entonces viene una especie de desánimo. Pero no, para Dios algo pequeño siempre va a ser mejor que nada. Miren, ¿por qué les digo este comentario? Porque teológicamente hay razones para la oración, para el ayuno, para el perdón de pecados, etc. Porque en los hechos, Dios se gloria a sí mismo. Acuérdense que detrás de todo esto está la autogloria de Dios. Entonces, Ana, ¿qué cambió? ¿Qué testimonio nos deja Ana en todo esto? Y ya casi concluimos. Que al fondo de toda esta cantidad brutal de teología que nos está arrojando a través de su oración, ¿qué nos está gritando? Bueno, que puede ser que Dios cambie de opinión sobre un decreto ya realizado. ¿Sabían eso? ¿Cómo? Eso se oye medio raro. Si hace 2 o 3 clases nos dijiste que Dios ya lo tenía determinado, sí, sigue siendo el plan A, pero aparentemente el plan A de Dios, tú puedes estar en una posición en la que ya estás resignado a que Dios determinó algo sobre de ti. En el caso de Ana era la esterilidad, y tú puedes sentir que Dios dijo, bueno, ya está determinado. Pues no. Cristo mismo nos dejó dicho que no siempre la determinación es la final, y no deja de ser el plan A de Dios. Mateo 25, 28, 30, ¿qué dijo Cristo? Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjense, quitadle pues el talento y dadlo a quien tiene 10 talentos. Es el asunto otra vez de la mayordomía. Si tú te quedas como ese siervo inútil al que se le dio un talento y no lo multiplicas, o no quieres hacer lucha por cambiar esa posición en la que Dios te dejó, si no cumples tu responsabilidad como creación, entonces ya no necesitas de oraciones, ya no necesitas de Dios, ya no necesitas el ayuno, ya no te acercas a Dios con fe, rogando, pidiendo, como si realmente quisieras cambiar esa decisión de Dios. Ese talento del que habla aquí es la salvación. ¿Qué hace la gente cuando es salva? Bueno, hay gente que el que tiene un talento vuelve 10 talentos. Habla de gente a la que le habló de Cristo. Pero no necesariamente se limita a la gente a la que le vas a hablar de Cristo. Puede ser un asunto en el que el resto de la iglesia puede crecer en fe. Por ejemplo, nosotros pensábamos que América ya no iba a venir en un buen rato, porque su marido no la dejaba venir. Porque hay iglesias en las que pasan años, hermanos, años, de verdad años. En Remanente tenemos una hermana en la que el marido no la dejaba venir a la iglesia. Y como 10 años estuvimos orando en Remanente por esa hermana, hasta que Dios contestó y el marido la dejó ir a la iglesia. Y creo que ahorita ya es hasta creyente del Señor. Años. Y cualquiera diría, bueno, Dios determinó que no va a ser así. Y si no, ora a la iglesia, ¿cómo vamos a poder cambiar la decisión de Dios? Y no es que puedas en sí cambiar la decisión de Dios, esa ya está determinada, siempre ha sido el plan A. Pero lo que Dios te está exigiendo es, bueno, ponte a orar. Porque si por un lado Dios dice que todas las peticiones de tu corazón se van a cumplir, es porque Él las puso ahí, no porque sean tus caprichos. Y si tu deseo de tu corazón no está peleado con nada en la teología y es algo bueno, quiere decir que entonces te ha faltado un poquito de fe y también oración y otro tipo de cosas de las que se dispuso. De todos los elementos posibles, Ana se hizo de ellos. Oración, ayuno, e incluso meditación en la Biblia, lo vimos. Entonces, si de Dios es todo y propone todo, hay gente que dice, se desanima y dice, bueno, entonces ya ni moverle. No, sí, muévele, pídele a Dios. Miren, un ejemplo bíblico muy claro sobre que Dios se arrepintió de hacer algo muy malo con alguien y después fue algo bueno, Jonás. Entre muchos, Jonás 3, del 4 al 10. Y se los leo, pongan atención. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero fíjense qué pasó. Y los hombres de Nínive
temieron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, a todos los metió en ayuno. No se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales. ¿Y qué dice? Y clamen a Dios, ¿qué? Fuertemente, exactamente. Y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Fíjense lo que dice el 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y aquí el fin de todo esto, el 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Tú puedes pensar en el desahucio. ¿Cuántas oraciones no ha contestado Dios aquí en esta iglesia? Un ejemplo es nuestra hermana, pero hace no mucho pidieron oración Néstor y Lupita por una persona que estaba por entrar al quirófano y que a lo mejor se petateaba, que la probabilidad era alta de que lograra el petate. Oró la iglesia, aunque no estaba reunida, pero oró la iglesia, y Dios determinó que no se moría. Ahorita estamos orando por Emily para que entre la militarizada y probablemente entre. ¿Cómo le va a hacer Dios? No lo sé, pero yo confío en que Dios lo va a hacer. Esa es la fe. No depende de mí. Como Ana, si Ana estaba en una posición de esterilidad, ¿qué médico conoces que si hay una mujer estéril pueda decir: yo voy a cambiar esa posición médica y voy a volver a esta mujer llena de hijos? ¿Un médico puede hacer eso? Solamente Dios. Bueno, a diferencia de los médicos, el creyente sí tiene otra opción. Yo mismo se los he platicado. Cuando yo era muy bebé, a mí me iban a operar porque yo tenía una enfermedad parecida a la de Caleb, ¿no? Que tenía una parte de mi intestino grueso achicada, y luego otra vez volví a hacer esto, lo cual desembocaba en problemas de estreñimiento, en problemas graves, ¿no? Y el pastor en esos años de esa iglesia dijo: toda la iglesia se va a hincar y va a pedir por el Ramoncito, que yo era un bebé, para que, si es posible, esto no suceda. Y no sucedió. No me operaron. Ahí está el pastor y mi mamá de testigos. Me volvieron a hacer los estudios, salieron. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Ya no tiene nada. Así. ¿Habrá algo imposible para Dios? Ayer estábamos viendo, bueno, a mí me gusta luego poner a los grandes maestros ahí en YouTube sus conferencias y demás, entre doctores de una cosa, maestros de matemáticas, me gusta escucharlos para ver qué están pensando y qué están diciendo. Ayer estábamos analizando a unos doctores, ayer en la noche precisamente, que estaban debatiendo que si el hombre ya está en la posición de poder curarse solo a través de la mente y de estas cosas, y metían ahí cosas medio mafufas, otras no tanto, unas con razón teológica, por cierto, pero no llegaron a nada. Pero uno de esos médicos sí dijo, uno español, dice: mire, ya saben cómo eran los españoles, ¿no? Vosotros estáis diciendo lo que vosotros queréis, pero yo he visto con estos ojos, y así lo dicen, yo he visto con estos ojos que hemos tenido gente desahuciada en el hospital y se cura por el simple hecho de la meditación en la oración, dice. De manera increíble, y así sentado con un cigarro, muy, muy bohemio el señor, se ve muy culto y lo demás. Y él mismo, como médico, en esa plática que estaban debatiendo, que si este, que si el otro, él dice: yo he visto con estos ojos que hay gente desahuciada que se cura con el simple hecho de la meditación y la oración, dice. Y entonces había otro médico que hablaba de la parte holística, según, y él daba su parecer. Sí, pues es que el hombre tiene la capacidad de que si se mentaliza se cura, o sea, por otro lado, ¿no? Pero el médico, para mí, lo sustancial de esa entrevista que hicieron entre esos eruditos es que un médico estaba diciendo: es que es cierto, y estoy seguro que como ese médico hay más de uno, que ha visto cómo en los hospitales hay gente que se está muriendo, pero Dios dice: pero yo no lo quiero matar. Nada más lo tuve así porque lo quise tener en una prueba, y lo sacan. ¿Y quién le va a decir que no a Dios? Nadie. Bueno, pues entonces, en lugar de desanimarte, haz lo que Ana, ejerce tu fe. Porque si no, entonces, ¿para qué quieres la fe? Es pues la fe, la certeza de qué, de lo que no sé qué, de lo que no se ve.
es la esperanza. Yo sé que Dios lo puede hacer y como sé que Dios lo puede hacer, se lo voy a pedir a Dios porque Él sí puede, yo no, Él sí. ¿Vale? Entonces, y de paso a los de Nínive. ¿Dios puede cambiar su decreto? Sí. Y no deja de ser el plan A, yo insisto. Entonces uno debe esforzarse porque Dios prospera el andar del creyente en ese esfuerzo. ¿Y por qué? Porque también tiene una repercusión a futuro. En tu eternidad futura, como ya vimos, según cómo construyas, el ejercicio de tu fe es lo que va a ser probado. Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Y ese dicho mexicano, lo hemos mencionado, que el hombre pone y Dios dispone, viene de Proverbios 16:1. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. O sea, al final Dios va a hacer. Tú puedes pensar como ser humano una cosa u otra, pero al final Dios va a hacer lo que Él quiera. ¿Se acuerdan que incluso ahí en Job 38 regaña Dios directamente a Job? Job 38, 31, 32 le dice: ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades, refiriéndose a las potencias universales? ¿O desatarás tú las ligaduras de Orión? Le dice. ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supliste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de la potestad de la tierra? Porque andaba muy león Job, ¿no? Diciendo, es que si yo pudiera hablar con Dios, yo me defendería y vería por qué me está pasando lo que me está pasando si yo era justo. Y sí, se le aparece Dios y le saca una letanía gigantesca en donde lo deja, pero encuerado. Job 38, 31, 32 es lo que yo cité. Entonces, del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová es la respuesta de la lengua. Entonces, al final el destino es de Dios y solo es el dueño de ese destino. ¿Vale? Pero la oración mueve montañas. Ayer estaba platicando con mi esposa y le decía precisamente esa parte de que en una ocasión Cristo seca, ¿se acuerdan? Seca una higuera porque le buscó frutos para comer, tenía hambre y no tenía ni un solo fruto. Y la maldijo y dice, sécate. Por X o Y salen al otro día y pasan los discípulos ahí y ven la higuera ya toda muerta. Bueno, ni las hojas quedaban. Y los discípulos le dicen a Cristo, Señor, tú ayer maldijiste la higuera y hoy de plano ya se secó. Y voltea a Cristo y los regaña y les dice, hombres de poca fe, si ustedes tuvieran fe, le dirían a ese cerro, quítate del medio y échate al mar, y los obedecería, dice. Y no es un regaño solo para Pedro y para los discípulos, es un regaño para la iglesia en general. Yo soy de los teólogos que piensa que sí hay continuidad de los milagros. Hay gente en iglesias cristianas que piensa que ya Dios limitó su capacidad creadora y su capacidad de hacer milagros. Yo no lo creo porque hay un principio teológico que es la inmutabilidad, que es que Dios no cambia, hemos hablado mucho de eso, entonces lo que hacía Dios antes lo puede seguir haciendo. No por los hombres. Dios se vale de los hombres como instrumentos, pero no quiere decir que sean los hombres los sanadores, eso sí no es cierto. Y había hombres muy específicos en la historia que sí eran de hacer milagros, Pedro, Pablo. ¿Por qué? Porque tenían que autentificar el mensaje bíblico para que quedara plasmado en la Biblia su testimonio, no por el ego de esos hombres. Entonces, y bueno, 1:08, según yo iba a acabar. ¿Otra sesión? Ya nos falta mucho, pero yo creo que va a tener que ser otra sesión. Vamos a ver la última parte de la oración de Ana, que está ahí en 1 Samuel 2:19 en adelante, perdón, 2:9-10. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza, dice Ana. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Esto del 9 al 10, el 9 y el 10, es una clara cristología. Y lo vamos a analizar la siguiente semana. La primera parte de la cristología, cuando Ana dice, Él guarda los pies de sus santos, más los impíos perecen en tinieblas, habla de algo que se llama la perseverancia de los santos. Ya desde antes de que naciera Pablo. Luego, vamos a ver la cristología en la crucifixión, porque dice, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. También habla del gran juicio del trono blanco, dice Jehová juzgará los confines de la tierra, ya más o menos lo analizamos. Y al final la glorificación de Cristo, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Todo esto es una cristología. En 2 versículos está resumida la cristología de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y no me va a dar tiempo de resumir 4 libros de la Biblia en
10 minutos. Otra sesión. Pues quería yo acabar, pero la siguiente semana, porque prisa no llevamos. 1 hora 10 según aquí mi cronómetro. Bueno, pues gracias a Dios. Como es estudio, ¿alguien tiene dudas?